Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Muchachón, te cuento que en español expresamos lo que sentimos, además de hacerlo con las construcciones que hemos visto aquí en el canal, también lo hacemos de una manera informal, con expresiones coloquiales, modismos, frases hechas, etc. Hoy te traigo 10 expresiones coloquiales que los hispanohablantes usamos muchísimo para hablar de cómo nos sentimos. Y la primera de ellas es trágame tierra. Decimos esto cuando sentimos mucha vergüenza por algo que dijimos, por algo que hicimos o por algo que nos pasó y deseamos desaparecer de esta situación tan incómoda. Por ejemplo, ¿alguna vez les ha pasado algo así? ¿Se han caído en plena calle delante de todo el mundo y todo el mundo se ha reído? A mí sí. Parece que a unos cuantos nos ha pasado eso. Otro ejemplo, Ramiro llamó hoy a su trabajo y se reportó enfermo. En la tarde, Ramiro está con sus amigos en una cafetería, pasándola muy bien, pasándola divinamente, y de pronto entra su jefe y empieza a caminar hacia su mesa. Ramiro ve a su jefe avanzando y piensa, trágame tierra. Qué situación tan vergonzosa. Últimamente he visto por las redes sociales una versión un poquito más larga de esta frase que dice, trágame tierra y escúpeme en la playa. Ponerse como una gelatina o también ponerse como un flan. Cualquiera de las dos expresiones significan lo mismo. Ponerse como una gelatina o ponerse como un flan es ponerse muy nervioso, sumamente nervioso por alguna situación. La analogía viene porque tanto la gelatina como el flan son unos postres con una textura muy suave, una textura muy ligera, que tiemblan al menor movimiento. Entonces, bueno, ponerse como una gelatina. ¿Qué situaciones te podrían poner como una gelatina o como un flan? Pues presentar el trabajo final para obtener un grado en la universidad, por ejemplo. También cuando somos muy jovencitas y vamos por primera vez al ginecólogo, vaya que nos ponemos como una gelatina, sí señor, o como un flan. Ok, luego tenemos esta expresión, echar chispas. Echar chispas es estar súper enojado, tremendamente enfadado, y la persona se dice que está echando chispas. Entonces, ¿qué situación podría ponernos tan enojados que podríamos echar chispas? Pues supongamos que estamos haciendo un informe muy importante, bien sea para el trabajo o para la escuela, para la universidad, y de pronto se apaga la computadora y te das cuenta que no tenías respaldo. ¡Oh, diablos! Entonces te pones que echas chispas del enojo, del enfado que tienes. Así es. Bien, luego tenemos estar una persona que se sube por las paredes. Una persona está que se sube por las paredes cuando está
muy nerviosa, muy irritable, muy ansiosa, extremadamente ansiosa. Un buen ejemplo de eso lo tenemos justo ahora, en estos momentos que estamos viviendo con la pandemia, con este asunto del COVID. La gente está muy ansiosa, muy estresada, muy nerviosa, y podemos decir que la gente está que se sube por las paredes. Luego tenemos andar como alma en pena. Andar como alma en pena es andar una persona muy triste, muy acongojada, afligida. Un ejemplo sería, Enrique terminó con su novia y desde entonces anda como alma en pena. Esta expresión proviene del mundo de lo mágico, mítico, religioso. En Grecia, por ejemplo, se creía en el Hades o inframundo, que era la morada de los muertos. Allí estaba los Campos Elíseos, que era una zona donde iba el alma de personas elegidas, el alma de personas ilustres. También estaba el Tártaro, que era una zona donde iban los criminales, las personas ruines, impías, personas verdaderamente malas. Y había una zona media que era donde iba el alma de las personas comunes y corrientes, los mortales comunes y corrientes que andaban y vagaban por allí sin memoria. También desde el punto de vista religioso, un alma en pena era un alma que estaba expiando sus culpas en el purgatorio. Un buen ejemplo de un alma en pena lo tenemos en la leyenda latinoamericana de La Llorona. Luego tenemos más contento que unas castañuelas. Más contento que unas castañuelas. Creo que la expresión ya habla por sí sola. Significa estar sumamente contento, feliz, alegre. La analogía viene por el sonido de las castañuelas. El sonido de las castañuelas que le da vida a todo, al baile, al ambiente. Es un sonido como de fiesta, sumamente alegre. Y bueno, incluso para las personas que no sabemos bailar, esta música nos provoca bailar por la alegría que significa este repiqueteo. Luego tenemos quedarse de piedra. Quedarse de piedra es quedar atónito, estupefacto, quedar totalmente asombrado al enterarse de algo que es totalmente inesperado. Por ejemplo, me quedé de piedra cuando me dijiste que despidieron a Felipe. Una expresión muy similar a esta es quedar con la boca abierta. Cuando nos asombramos, quedamos con la boca abierta. Y otra expresión es morirse de risa. Morirse de risa es tener un ataque de risa por una situación que nos parece muy graciosa, nos parece muy divertida. Y la expresión proviene del mundo de la medicina, donde se establece que efectivamente una persona puede morir de risa. A lo largo de la historia hay casos famosos de personas que verdaderamente han muerto de risa. Dos de esos casos son, por ejemplo, el de Lady Fitzherbert en 1782. Se cuenta que Lady Fitzherbert asistió a la ópera y allí le dio un ataque de risa cuando vio uno de los personajes con un vestido estrafalario. Tuvo un ataque de risa, tuvieron que sacarla del teatro y estuvo riéndose
toda la noche y a la mañana siguiente falleció. Otro caso famoso es el del filósofo griego Crisipo, en el año 3 a.C. Se dice que le dio un ataque de risa al ver cómo su burro, que había tomado vino, estaba intentando comerse unos higos. La situación le pareció tan graciosa que le dio un ataque de risa y falleció a causa de ese ataque. La manera en cómo usamos esta expresión puede ser, por ejemplo, ese comediante es muy bueno. Su rutina es para morirse de la risa. Ok. Estar en el séptimo cielo. Estar en el séptimo cielo es que una persona está muy feliz, muy contenta, que se siente muy a gusto en el lugar donde está. Parece ser que esta expresión tiene su origen en las teorías de Ptolomeo. Él pensaba que el universo se dividía en varios cielos y que el séptimo era el último, al cual se podía llegar al alcanzar la perfección, al alcanzar el estado de placer supremo. Una forma como podemos usar esta expresión es, por ejemplo, desde que Diego y Sabrina se casaron, están en el séptimo cielo. Hay otra expresión similar a esta que es estar en la gloria. Y esa expresión significa exactamente lo mismo. Y llegamos a la expresión número 10. Ponerse rojo como un tomate o roja como un tomate. Ponerse rojo o roja como un tomate es ruborizarse, es sonrojarse por un sentimiento de vergüenza o de ira. Este enrojecimiento de la cara se debe a que nuestra piel tiene muchísimas terminaciones nerviosas y cuando tenemos un sentimiento de vergüenza o una emoción muy fuerte, se acelera nuestro ritmo cardíaco y los vasos sanguíneos de nuestra cara se dilatan. Una forma como podemos usar esta expresión puede ser, por ejemplo, Francisco, a él le gusta la chica nueva. Cada vez que ella le habla, él se pone rojo como un tomate. Otro ejemplo puede ser Isabel es una chica muy tímida. El otro día le lancé un piropo y se puso roja como un tomate. Por cierto, hablando de ponerse rojo, ¿sabes cómo se llama el miedo a ruborizarse en público? Eritrofobia. Curioso. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y hasta la vista. Si te gustó, suscríbete.